Y ahora lo tenemos, ahora está lleno. Sí. Bueno, que llegué ahora a la Ateneo, que está lleno hasta ahora. Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al Ateneo. Esta tarde para escuchar a don David Alonso hablarnos de la investigación que realizó con la beca Ramón de la Sagra, concedida el pasado año por la Fundación Álvaro González y la Universidad de Oviedo, y que trata sobre la evolución de Gijón en los últimos 30 años. Este acto lo organizamos junto con la Fundación Álvaro González, a quien desde aquí felicitamos por la labor que realiza en pro de la cultura en nuestra ciudad. Creo que es muy interesante que los ciudadanos de a pie conozcamos los estudios que se hacen sobre Gijón, una ciudad que ha tenido un gran cambio, pero que aún se enfrenta a grandes retos y obras, la estación del ferrocarril y la de autobuses, el tren, la zona rural, la Zalia, el Paseo del Muro, etcétera, que ustedes bien conocen. Y para ilustrarnos sobre todo esto contamos con nuestro invitado de hoy, don David Alonso Medina, licenciado en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Oviedo. Desde 2006 trabaja de geógrafo en la empresa Traxatec, siendo su especialidad el análisis urbanístico, la ordenación del territorio, el dominio público hidráulico y el patrimonio industrial. Desde el año 2015 al 2019 estuvo de concejal en nuestro ayuntamiento y, cosa rara en nuestros políticos, dimitió, desencantado con el funcionamiento de su partido Xixón Si Puede. Muchas gracias, don David, por venir a este Ateneo a mostrarnos su trabajo. Y para presentar a nuestro protagonista de hoy nos acompaña don Ramón Álvaro González Rodríguez, licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Geografía y catedrático de nuestra universidad, donde ha ocupado importantes cargos. Tiene en su haber numerosas publicaciones de su especialidad sobre Asturias. Ha presidido la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón y es el director de la Fundación Álvaro González. Muchas gracias, Ramón, por estar hoy con nosotros para presentar y acompañar a don David en esta charla sobre nuestra ciudad, así que cuando quiera te escuchamos. Buenas tardes. El trabajo que hoy nos va a presentar David Alonso Medina es el resultado de una labor de investigación desarrollada a lo largo de más de un año en el marco de un proyecto que fue aprobado por un jurado en un concurso público de ámbito nacional. David Alonso Medina reúne, por una parte, una competencia profesional acreditada, es licenciado en Geografía, y ya lo verán ustedes cuando se ponga el trabajo, el uso que hará de instrumentos importantes en el ámbito de la geografía, como es la cartografía temática o la fotografía aérea. Y por otra parte, junto a esa cualificación académica, también opera en su favor un plus, que es el que ha estado en la primera línea de la política, porque ha sido concejal durante 4 años, y por lo tanto conoce muy bien todos los procesos de toma de decisiones que afectan a los ámbitos de la ordenación del territorio. El trabajo que él nos va a presentar, por otra parte, es un trabajo, yo creo, muy oportuno. Muy oportuno en una ciudad en la que, por la opinión generalizada, la marcan los medios de comunicación y los políticos en el poder. Y en consecuencia, esa es la opinión predominante. Gijón, por desgracia, siendo la 15ª ciudad española por volumen de población, es una ciudad en franco declive en la actualidad, desde la última década. En los últimos 10 años ha perdido más de 10.000 habitantes. Y los grandes proyectos que se han desarrollado en ella, desde el punto de vista de la ordenación del territorio, son fiasco tras fiasco. David Alonso Medina, en este trabajo suyo sobre la evolución de Gijón en los últimos 21 años, entre 1991 y 2021, se fija en 4 ejes fundamentales, que son, por una parte, la evolución del planeamiento urbanístico,
desde los comienzos de la transición, con la aprobación pues, del Plan Rañada en el año 96, que estuvo en vigor pues, hasta prácticamente finales de siglo, y luego pues, la sucesión de una serie de instrumentos de planeamiento que coincidieron además con el estallido de la burbuja inmobiliaria y con la vuelta pues, a viejas prácticas que ya creíamos superadas. Luego analiza tres grandes, digamos, elementos que han vertebrado pues, la política de obras públicas en la ciudad. El plan de vías, la construcción o el trazado de una gran zona de actividades logísticas e industriales y el problema del saneamiento de las aguas, en especial desde la cuenca este de Gijón, que afecta a una población de más de 150.000 habitantes. El trabajo que ha elaborado con mucho rigor David Alonso Medina, yo he visto imágenes que son pues, el vivo ejemplo de la decadencia del fracaso. Por ejemplo, la estación que tenemos de ferrocarril en la ciudad. Es inconcebible, si han visto ustedes imágenes de las estaciones de ferrocarril que tenía Gijón hace 150 años y ven la estación que tenemos ahora, es para llorar. Es para llorar cada día. Hay otras imágenes muy gráficas en este trabajo. Por ejemplo, las oficinas de una promoción inmobiliaria de Cojó, que se presentaban como el paradigma de las nuevas promociones inmobiliarias en la década de 2010, y que son un vertedero vandalizado. Bueno, pues con esas dos imágenes yo me quedo para poner de manifiesto esta deriva tan negativa que está teniendo la evolución urbanística de la ciudad en los últimos tiempos. No quiero más que felicitar a la autora, David Alonso Medina, por este trabajo que ha hecho. Vamos a disfrutar y vamos a ver en la exposición del autor una perspectiva que es muy novedosa de estos grandes problemas que afectan a la ciudad. Muchas gracias por su atención y sin más, le pasamos la palabra a David para que él empiece ya su disertación. Bueno, gracias. Voy a empezar por dar las gracias. Bueno, ahora voy a empezar. El teléfono no es que esté con las redes sociales, ¿vale? Es que es un cronómetro para... Tengo 45 minutos y creo que es un tiempo suficiente, necesario y óptimo para intentar sintetizar un poco la investigación. Pero bueno, tengo unas pequeñas notas también, muy sencillo, para que no se me olvide determinadas cuestiones importantes. La primera de ellas es agradecer, pues empezando por el Ateneo Jovellanos, que me ha invitado a dar esta conferencia, a la Fundación Álvaro González y al director Ramón Álvaro González por... Esto para mí ha sido como... Era una necesidad, ¿no? Era como la gente que me conoce sabe que tuve la suerte de ser concejal en esta ciudad y que eso ya fue, digamos, la cocina que colmó el vaso de poder hacer un trabajo de lo que sucedía, ¿no? Tener esa... Puedes quitarte. ¿Se me oye con ella? Sí, no bien. Si te la quitas, mejor. De momento no he pasado por el dicho, estoy vacunado de esas cosas, ¿vale? Así que bueno, vamos a seguir, esperemos que siga igual la cosa. Agradecer a la Fundación y a Ramón Álvaro González porque, vamos, ha sido una noticia buenísima cuando me comentaron la conclusión de la ayuda y la verdad es que me sentí con una absoluta libertad, capacidad y respaldo además para con todo lo que se hizo, así que de verdad gracias porque vamos, gracias. Luego también muchas gracias a muchas personas, algunas de las que, o muchas de las que estáis aquí, porque no hubiese podido hacer esto
pues desde los datos que me ofrecisteis, las formas de ver las cosas, el acceso a información y también, por qué no decirlo, la forma de hacer determinadas cosas, incluida política, ¿vale? Porque sí que hay gente haciendo política, o que había gente haciendo política y que habrá gente haciendo política que piensa en el porvenir colectivo independientemente de las siglas que tenga. Y yo creo que eso tengo que defenderlo porque yo lo viví, no me lo tiene que contar nadie. Entonces, agradecerles también la generosidad en su momento. Y por último, gracias a todos los que habéis venido aquí, porque bueno, veo que hay gentuca, o sea que genial. Muchas gracias y espero que satisfacer vuestra curiosidad e interés sobre este tema. Y voy a poner esto y vamos a piñón, que creo que ahí está. Bueno, esta es la portada del trabajo. También es una denotación de intenciones. La foto, José María, que creo que está por ahí. Hola. Buena parte de la documentación que muy generosamente me ofreció para el trabajo. Es la antigua estación de Numenal, ¿vale? Esta estación, José María también me dijo una frase que voy a usar ahora de principio, de Ramón Álvaro González, el fervor por la desamortización ferroviaria que hubo en esta ciudad, parece que olvidar un elemento crucial, fundamental y determinante en el desarrollo urbano de cualquier aglomeración de todo el mundo, especialmente de la Europa que conocemos. Aquí parece que esas cosas se olvidaron. Esa estación de ahí, que dejó de estar en funcionamiento, igual no soy muy exacto en las fechas, soy muy obsesivo con los datos y con las fechas, ¿vale? Igual incluso a veces bombardeo, pero perdonarse a lo mejor no es el año exacto o la fecha exacta, pero intentaré que sea así. Dejó de funcionar creo que en marzo de 2011, para darle pie a lo que tenemos ahora, a la estación provisional. Esa estación, cuando dejó de estar en funcionamiento en 2011 y luego se derivó en 2014, pues era la estación más antigua de España de viajeros en servicio ininterrumpido. 159 años, si no me falla la memoria, de manera ininterrumpida, desde 1852, que vino una reina a inaugurarlo. No fue exactamente así, ya vino a inaugurarlo, aunque todavía no estaba en funcionamiento exactamente, pero bueno, ya sabéis cómo es aquello de determinadas inauguraciones, pero la 1852. Bien es cierto que apenas quedaban vestigios de la riqueza, era bastante asceta, o sea, era como muchas de las estaciones funcionales, ¿vale? Apenas quedaba con alguna remodelación un tanto discutible, pero bueno, todo eso fuera. 159 años, bueno, otra cosa. Podría tener sentido, pero no lo tuvo, como iremos viendo. Pero bueno, eso es solo la portada, ¿vale? No me paro más. Como comentaba Ramón Álvaro González, el estudio de la evolución de Gijón en los últimos 30 años, yo lo que cojo como referencia son 4 ejes, ¿no? El urbanismo, el aspecto socioeconómico que lo baso en la parte periurbana, en la ZALE, y en la parte urbana, el plan de vías, y tomo las cuestiones medioambientales, el análisis medioambiental, partiendo de cómo se ha gestionado las aguas residuales en nuestra ciudad. Empezando por el primero, el urbanismo, lo que hago es tirar de un hilo que me parece el más sensato y el más coherente para poder desarrollar lo que fue pasando en el urbanismo de nuestra ciudad. Hablo del Plan General de 1986, hablo del Plan General de 1999, del Plan de 2007, de 2011 y el último de 2019. ¿Vale? Antes de nada, esta ciudad entre 1950 y 1980 pasó de 108.000 habitantes a 256.000. ¿Vale? Eso fue un boom demográfico que trajo como consecuencia también pues, verdaderas salvajadas urbanísticas. Muchas de ellas, hoy me hace una pregunta periodista si esto sería solventable y yo decía que no, ya está. Ya tenemos la ciudad que hemos heredado. Recientemente además heredada, en la que hemos prescindido casi de muchas de las señas de identidad que podía tener,
Y eso es incuestionable. No es que en mi trabajo no se centra, hay trabajos muy interesantes que os recomiendo que echéis un vistazo, que parten de esa fase y de mucho antes, ¿vale? Pero es necesario contextualizarlo. Llega el Plan General de 1986 para poner freno a todos estos desmanes, que tuvo que ser aquello bastante complicado para los redactores del momento. Creo que fue un documento, tampoco es una cosa mía, es una cuestión que todos los investigadores que nos hayamos puesto a verlo probablemente sea el mejor documento, seguro, el mejor documento de los últimos 43 años, urbanístico. Llega el de 1999, que es una continuación de un plan, el del 86, que venía, para que os situéis. Básicamente lo que hacía ese plan general. Yo sé que voy a ir muy rápido y quizá he por sentado muchas cosas, ¿vale? Entonces voy a intentar pararme, me aconsejaban que me parasen en determinadas cuestiones. Lo de los planes generales, que suena chino a veces, y es una ventaja que suena chino para la política, es lo que determina prácticamente todo lo que hay en la ciudad. Todo. Sería fundamental que eso, de alguna manera, desde la política seguramente, pero desde todos los ámbitos, esto fuéramos conscientes de ello. No es una norma más, no es una cosa que se hace, no es, ni siquiera es una ordenanza, que ya conlleva una ordenanza muchísimo en lo que determina lo que tengas que hacer en ese municipio. Pero es que un plan general es que lo define y lo decide todo. Es crucial. Sin eso no hay nada, ¿vale? Desde el régimen democrático. Entonces, es importante, como es tan importante, para mí, la investigación creo que lo intento dejar claro, intento dejar eso sobre la mesa, ¿vale? Para que la gente que lo pueda llegar a leer en un día concreto, pues intentar transmitirle eso. Sigo. Plan del 86, lo que hace ese plan es, vamos a poner freno a las barbaridades urbanísticas, vamos a ver qué necesidades tiene la ciudad, sobre todo vamos a dotar de esas necesidades a la ciudad, equipamientos, zonas verdes, redes de abastecimiento, es decir, lo que es cerrar espacios que había, este barrio se desarrolló aquí y no tenía unión con este otro barrio, esta calle cómo termina aquí, este parque, es decir, darle coherencia al entramado urbano que ya había, porque milagros tampoco podía hacer. Luego llega ya el plan de 1999, que es una continuación de eso, de ese plan, un poco con las mismas inquietudes a seguir, pero ya en ese momento empieza a haber catarsis derivadas de la política y de la economía de aquel momento, de aquello que os empezará a sonar, de lo de construir, el boom inmobiliario y demás, que sí que he hecho en falta que haya más literatura sobre ese periodo, porque, vamos, definió el paisaje español y yo creo que hay, pero bueno, no sobraba que hubiese más. Llega ese plan del 99, sale adelante, pero poco después empieza a desarrollarse otro plan general, en este caso el de 2007. Yo lo llamo así porque son los años en que tiene la aprobación definitiva, ¿vale? Pero no es, los planes generales, salvo de 2011, que os lo contaré, pues tienen un desarrollo 2, 3, 4 años, es una cosa normal, ¿vale? Yo pongo esa fecha porque había que ponerle una y es la que considero que es la significativa. Llega ese plan ya no tiene las mismas ideas, se fundamenta en un desarrollo del suelo, luego veréis una cartografía que creo que es bastante visual y deja bastante claro lo que hemos hecho con el suelo. Ese plan lo tumban los tribunales 2 años después. Lo tumban básicamente porque los tribunales dicen al ayuntamiento ustedes lo que plantean aquí es el término técnico sería una revisión y lo hacen como si fuese una modificación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el ayuntamiento lo plantea como un cambio, un pasito más en el desarrollo urbano de la ciudad, pero el alto tribunal lo que le dice es que eso no es un pasito más, eso es un cambio de modelo. Porque, entre otras cosas, ponía sobre la mesa 3,5 millones de metros cuadrados de suelo edificado. Para que os hagáis una idea, Gijón, cogiendo todo el suelo, son 20 millones, ¿vale? Si tú planteas 3,5 millones es mucho, son porcentajes muy altos. Luego había otras cuestiones ambientales y ese plan se tumba en 2009. A continuación, el ayuntamiento decide hacer un planeamiento express. Es el plan más rápido que se ha hecho en Gijón con mucha diferencia y de los más rápidos que he visto consultando todo tipo de documentación. Se hace en 1 año y 5 meses.
creo que 10 días antes de las elecciones de 2011. Es una continuidad del de 2007 y todavía crece un poco más el suelo edificable, casi llega hasta los 4 millones. Ese plan en 2013 lo tumba. Es verdad que estas sentencias del Supremo de 2013 lo que dejan es ya por una cuestión más compleja, por un par de estudios concretos, por eso tumban todo el plan. Y llega el plan de 2019. El plan de 2019 es un plan... A mí este me fue más difícil porque tienes que ser lo más riguroso posible y este me tocó vivirlo desde dentro. Y la verdad que le doy bastante cera, porque tengo que dársela. Es una investigación que tiene que ser lo más rigurosa posible y es un plan que, bueno, tiene cosas positivas, logra un consenso en la ciudad importante y cada vez, visto lo visto, cada vez eso es como utópico. Pensar que se siente gente que pueda pensar distinto y llegar a acordar algo que se considere más positivo que negativo para la ciudad parece que es imposible. No alcanzo a entender por qué, realmente no alcanzo a entender por qué. Pero plantea muchas cuestiones que, bueno, más allá de afianzar la norma legal necesaria, tiene muchas cuestiones complejas, tiene las actuaciones urbanísticas concertadas que ahora os voy a contar un poco, ¿vale? Pero vamos a ir parándonos en lo que estáis viendo en la pantalla. Ya consumí 10 minutos. Esto que veis aquí, que no veréis muy bien, pero yo os explico, básicamente, no lo veis, es un cuadro en que a la izquierda del todo aparece 1991 hasta 2020. En negro son las fechas en las que se aprueban los planes generales. Es muy sencillo, ¿vale? Lo que viene a decir es que esa necesidad, verbo a hacer un razonamiento científico del boom inmobiliario, tendría que ser un economista el que siguiese por ahí, pero yo lo que voy a decir, miren, entre 1999 a 2009 la población aumentó en 9.574 habitantes, mientras que la construcción de viviendas llegó a las 19.375. Es decir, por cada habitante tocaban 2 viviendas. Cualquier manual de ordenación del territorio, eso dice que mal, algo estamos haciendo mal. Además de eso, elemento significativo, porque bueno, si dentro de la documentación aparecen muchas referencias a lo que se venía justificando de las necesidades, hay una anécdota que merece la pena contar, y es que cuando la sentencia del Supremo de 2009 dice lo que dice, pues por parte del Ayuntamiento se alega diciendo que, oiga, nosotros el cambio que hacemos de 2007 a lo que había es muy ligero. Es simplemente, es una modificación, no tiene mayor trascendencia, no hay un crecimiento demográfico, no hay nada. Claro, entonces tú estás leyendo eso y te dices, si tú mismo, de estas hay muchas en la investigación, ¿vale? Pasa con la abogacía del Estado, te encuentras con muchas situaciones. Si tú mismo estás diciendo que no había una necesidad demográfica, ni una presión demográfica, necesidad y presión son cosas distintas, pero bueno, para el caso es lo mismo. No venía gente, ni iba a venir gente a nuestra ciudad. ¿Por qué pones sobre la mesa una construcción salvaje de viviendas? Si tú mismo no estás reconociendo que no había esa necesidad. Bueno, en fin. La respuesta a eso son cuestiones económicas, ¿vale? O presiones económicas, o creer que el desarrollo del suelo, que es un bien finito y que debemos valorarlo, pues se puede vender al mejor postor, y eso es un error, como veréis en algunas de las siguientes informaciones. Espera, Vale. Bueno, aquí, referido a lo que estoy comentando, os pongo algunos datos dentro de la investigación. Todavía en 2018 se hace una valoración del suelo del Solarón por parte de una sociedad, la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio Egipcia, una entidad pública. Pues se determina que ese suelo vale 155 millones de euros. En base a eso, en su momento era cuando se daban ayudas, créditos, todas esas cosas. No vale 155 millones de euros el suelo Solarón. Probablemente, no digo que valga 10 veces menos, pero como mucho 30 millones, no vale más, si somos realistas. Pero en 2018 sería de 155. ¿Y por qué se decían esas cosas? Pues si ves un poquitín más abajo,
12 de marzo de 2003, Secretaría de Estado de Infraestructuras, por la que se dispone la publicación de un convenio, el convenio anterior, el convenio de estas cosas que habéis visto mucho en prensa, el convenio del plan de vías que se está hablando ahora en los últimos 2 años, que hubo en 2019, bueno, había uno anterior, el de 2002. Y ese convenio, lo que determinaba, ya lo veis, en el punto 7º, que las administraciones firmantes son conscientes de que la centralidad de los ámbitos afectados permitirá una serie de plusvalías económicas que, adecuadamente reinvertidas, podrán destinarse a costear las actuaciones infraestructurales y urbanísticas necesarias. Hay más, es que si no, no acababa. Que viene a decir, bueno, había una forma de ver las cuestiones que se ha demostrado que no era la necesaria. Es lo único, el convenio de 2019 que se hizo después, lo que ayuda a hacer es que no suscita las inversiones a las plusvalías urbanísticas, ¿vale? Eso es importante. Esto es a lo que quería llegar. El suelo que veis es el suelo... ¿No? ¿Me oiréis si hablo así? Sí, sí, vale. sí, sí. Lo que veis aquí es, como podéis ver, es el municipio de Gijón. Lo que veis es el suelo, digamos, construido o que se puede construir. Lo rojo, más denso, que es suelo urbano. Lo verdita que está entre lo rojo y cerca de lo rojo es el suelo urbano no consolidado, que viene a ser suelo urbano, pero como su propio nombre indica, todavía le falta alguna cuestión para ser urbano. Lo amarillo es lo urbanizable, eso que en 2007-2011 veremos unos manchurrones aquí brutales que ya no se ven, salvo este, que fue el de Infanzón, el que se mantuvo desde hace bastantes años. Ya veis que es una mancha grande de suelo y que parece que se va a desarrollar. Y lo naranja, que son núcleos rurales, de distinto tipo, ¿vale? No os voy a freír, con perdón, la cabeza respecto a los 3 tipos de núcleos rurales que hay, pero bueno. Como podéis ver, a un golpe de vista, de hecho, cuando se hizo este mapa, lo que se buscaba era que, con un golpe de vista, digas, bueno, a priori, más suelo para construir o para hacer casas, no es que ya no queda, ¿vale? Es real eso. Es decir, es la última determinación urbanística que tenemos en la ciudad. No me lo saco yo, está basado en los datos del suelo urbano, de todo esto que acabáis de ver aquí. Cierto es, también a veces nos olvidamos, que por ejemplo el plan de 2019 lo que tiene también es que recoger y cargar con muchas de las cuestiones anteriores, con todas. Por eso se la pregunta, ¿podemos solucionar el problema? No, porque luego te encuentras con la legislación urbanística, que es un mundo súper complejo, que dice, ya, yo usted tenía estos derechos adquiridos en una determinada parcela, en un determinado suelo, y usted, como ente público, no me puede venir a quitar porque en su día ustedes lo permitieron, por resumirlo mucho. Eso va a lugar a que tengas que asumir que no puedas cambiar muchas realidades. Y el conjunto de todas esas realidades te da esto, que evidentemente tenemos una densidad de suelo perceptivo de hacer casas o industrias brutal. En una región, así. En un municipio, así. Está, demográficamente es la realidad. Y por mucho que pongamos nombres muy largos a las responsabilidades de consejerías o ministerios, eso va a seguir siendo así. Y es una cuestión de que podemos sacarlo ya de la política y meterlo en una parte de la investigación. Y mientras que no sumamos en la parte de la investigación, esa que tiene que poner sobre la mesa las herramientas, y piensen que sea desde la política, pues seguiremos así, independientemente de los colores. Otra cartografía temática que considero que es interesante. Aquí podéis ver, cogí de referencia, bueno, para que todo el mundo se centre, la playa, y veis 1983, 2003, 2017. Creo que también a golpe de vista se ve la densidad que había en el 83. Si me voy más atrás, el contraste hubiese sido mayor, pero hubiese sido muy ventajista por mi parte. 2003 y 2017. La identidad rural, tanto de la zona periurbana, quiere decir la zona rural más cerca a la urbana, que ni es rural ni es urbana, este entorno. De nuestra ciudad, y hay investigaciones muy rigurosas y muy interesantes, es un despropósito. O sea, hemos quemado suelo, pero a lo bestia.
Insisto, el suelo a veces y en determinados espacios vale más que incluso el combustible. Pero en España hemos considerado que eso no pasaría nada y que ya lo iremos rectificando, ¿no? ¿Cómo rectificamos esto? Esto no va a volver a... ¿Quién? No, esto ya está así. Y no vas a tener forma de revertir. Entonces, me podéis decir, hay una presión demográfica, hay unas necesidades. Bueno, no creo que esa densificación que hemos alcanzado, ya no voy a entrar en los estilos constructivos que también sería para entrar, haya beneficiado a la ordenación del territorio de nuestro municipio, ¿vale? Creo que no. No obstante, esto del creo que no lo digo yo hoy aquí. En la investigación lo que pongo sobre la mesa es la justificación y la explicación de cómo se ha llegado a esta situación. Y enlazo por una parte con la que voy a acabar la parte urbanística, pues a las teorías, que no somos de tiempo, pero seguro que voy a demasiado pillado. Hay una cosa que se llama actuaciones urbanísticas concertadas. Las competencias del desarrollo del suelo son del ayuntamiento, pero no todos. También depende del Principado de Asturias. Lo que se llaman las actuaciones urbanísticas concertadas es una figura que tiene la ley para desarrollar suelos si es que hay unas necesidades, y creo que la palabra exacta de la ley son perentorias, para determinadas actividades, sean de carácter logístico industrial, sean de carácter de vivienda, sean, no es exactamente una actuación urbanística concertada, pero vale, de carácter de vivienda protegida, que es ECOJOVE, de la que antes Ramón González hacía referencia, que le dedicaré un minutín porque merece la pena dedicar un minutín. Y industriales también, por no me Cuando analizas las actuaciones urbanísticas concertadas, te das cuenta que la mezcolanza entre ordenación del territorio y cosas políticas, pues alcanza su punto álgido, ¿no? Es difícilmente explicable que sea capaz de alcanzarse tal grado de disonancia entre lo que a veces necesita el ayuntamiento, lo que determina el Principado, lo que se debe hacer. Es complejo, la investigación intento explicarlo. Por poner un ejemplo, ECOJOVE arranca hay varias fotos en la investigación. Es un proyecto de 1976 viviendas que costaría desarrollar unos 300 millones de euros, que se vendía como el barrio del futuro de Asturias y de España y de Europa. No es que yo lo diga porque me vine arriba, sino porque es que hay otra cosa que a mí me ponía enfermo. Consultas mucho hemeroteca. Y es la gratuidad de las palabras con las que se arrojan a la opinión pública, y eso queda ahí y no pasa nada. Pero ¿cómo puede ser posible que no pase nada? ¿Cómo puede ser posible que se diga que aquí se van a hacer en 1976 viviendas de referencia, lo cual conlleva a este suelo a día de hoy que esté bloqueado, porque no se puede hacer otra cosa, aunque sea revertirlo para zona verde, porque sigue bloqueado por cabezonerías políticas, que no tienen ningún sustento científico de ningún criterio de ordenación del territorio? Bueno, pues ahí se iban a hacer 1976 viviendas y lo que queda de eso es unas antiguas oficinas de promoción que están pues vandalizadas, quemadas, son viva imagen de una pequeña vergüenza que tenemos que asumir. Nuevos roces con el coste que conllevó desarrollar esto para viviendas, hubo que soterrar líneas de alta tensión, hubo que hacer muchas cuestiones, sigue siendo un barrio carente de servicios básicos. ¿Por qué? Y eso, los vecinos, claro, a veces se desesperan porque fue un plan especial que se desarrolló en el que el ayuntamiento no tiene las competencias más en el Principado, pero yo creo que a lo mejor no se pensaban que iba a acabar afianzándose y desarrollándose, y en realidad así fue, y ahora viven 5.400 personas que, si bien es cierto que se intentan suplir sus necesidades, siguen teniendo. Y luego está la Zale, pero la Zale tiene capítulo aparte. Como no podía ser de otra manera. Pero antes de eso, pasamos a la etapa de los sueños. Este nombre tan romántico implica el salto al plan de vida, ¿vale? Bueno, os dejo eso para que echéis un vistazo. El plan de vías gijonés arranca, yo lo arranco en 1990, había la estación del norte, que ahora es el Museo del Ferrocarril, esa estación se cierra, se traslada todo al Humedal, a la estación del Humedal,
mucho éxito no tuvo. 3.000 millones de pesetas se gastaron en esa estación, 700 millones de pesetas fue lo que costó la parte del ayuntamiento de Gijón. Y hay dos cosas por las que puse estas diapositivas, ¿no? La primera, 11 de junio de 1993. Bueno, pues el 11 de junio de 1993 el Ayuntamiento de Gijón aprueba, con buen criterio, que la estación de autobuses pública, esa que seguimos sin tener, se tendría que hacer en el humedal, ¿vale? Al lado de la estación que había de trenes. ¿Por qué? Ni siquiera se hablaba de intermodalidad propiamente, sino que se hablaba de la reducción de costes y de que, oye, si tenemos dos infraestructuras juntas, a priori en el 93, cuando todavía no se habla de eso, nos parece lo más idóneo. Incluso se llega a aligerar uno de los andenes que nunca más se volvió a utilizar por parte de Renfe en la estación del humedal para ese futuro. Eso quedó olvidado y quedó en un cajón al que luego volveré, no sé si me dará tiempo. En el 98 surge otra de las ideas, es un ejemplo, hay más. Hay varias ideas que son... El ayuntamiento plantea un tren aéreo entre estaciones para eliminar las vías. Pensaban en mantener la estación de Jovellanos porque en aquel momento se hablaba de la nueva centralidad de Jovellanos, pero se era consciente que el humedal era el epicentro clave de la movilidad. Y ahora voy a hablar de lo pasado y de lo presente y del futuro. Sabéis, y salto muchos episodios, voy explicando la investigación, la evolución, cómo va pasando los años 90, cómo se habla de que hay que hacer una estación intermodal, se hace un convenio en el año 2002, se empieza a hacer un túnel en el año 2000, se anuncia en la feria de muestras, pero voy a una cuestión que me parece clave, ¿vale? Porque llegué a un momento cuando estaba presentando esto y dije, no voy a ser capaz de sintetizarlo, pero hay algunas cosas que sí me gustaría, por lo menos, que me diese tiempo. Esto que veis aquí, que aunque de lejos se intuya, forma parte del diagnóstico del Plan de Movilidad Sostenible de Gijón del año 2021, junio de 2021. Año en el que se seguía debatiendo sobre las... y yo en esto voy a ser también al final bastante importante, sobre la que no había... que lo de la centralidad es una cosa que no existe, Marta. Sensu stricto, la centralidad, claro que es una cosa que existe. Es decir, en cualquier asentamiento humano, bien sea por derivación de los desarrollos antrópicos, de cómo hayamos desarrollado ese asentamiento urbano, bien sea por los condicionamientos naturales, Maravilla tiene un condicionamiento natural evidente, la propia ciudad de Gijón tiene un condicionamiento natural evidente, las centralidades no las sacas de la manga si las vas poniendo sobre un papel. Bien, como esto está muy bien que yo lo diga y que forma parte de cualquier manual de geografía, los datos de 2021 que establecen los flujos, origen, destino de desplazamientos por compras, origen tipo laboral y estudios, tipo ocio recreativos deportivos. Bien, como os podréis percibir, hay una cuña que se repite en todos los flujos de movilidad con los datos del propio Ayuntamiento de Gijón de 2021, que establecen la cuña muy clara, aquí, no aquí, de los flujos de movilidad casualmente donde estaba la estación del humedal. Ahí es un flujo, es la cuña perfecta de conectividad. ¿Qué pasó? Que esa estación, la del humedal, lo mejor que teníamos y la ubicación que deberíamos tener en una estación central, bien sea que hubiese quedado en superficie o bien sea en favor del terreno que hubiese no quedado en superficie, la estación del humedal era la estación que se firma en 2002 en el primer convenio que hay, ¿vale? Los políticos llegaron a decir, vale, el humedal es el sitio perfecto para tener la estación de Gijón. Bien, ¿qué pasa? Que en 2005 viene un estudio informativo que determina, no creo que lo tenga, no, le voy a dejar esta. El estudio informativo de 2005 dice, la ubicación del humedal vale, pero en Moreda podemos ubicarla y de paso movemos 300 camiones menos de tierra, que para una obra de esto, como podréis entender, es un volumen nimio, pero liberamos más terreno. Y como lo que pienso es que voy a pagarme esto a base de desamortizar, de una desamortización ferroviaria, que era el término que utilizó Ramón Álvaro González en alguna de estas charlas, no aquí, anteriormente,
Pues de ahí saco el dinero. Pero fue ese el único criterio. Criterio que hoy en día seguimos sosteniendo, sin decirlo, para que la educación ya la perdimos. Cuanto más nos vayamos alejando de aquí, más la vamos perdiendo. Esa centralidad, esos flujos. Bien. Esto que veis aquí, es decir, en 2005 ya pasa a la estación de Moreda. Hago un cuadro ahí de todos los cambios hasta ahora, no os voy a aburrir, pero hubo propuestas indistintamente. También hago un cuadro con las fuerzas políticas, tanto en un lado como en el otro, que no había, un cuadro muy guapín, rojo con colores muy de aquí, en el que se ve que aquello daba igual. Iba a acabar en 2000, 2005, 2010, 2020, 2025, 2030 y ahora no sabemos cuándo se va a acabar. Bueno, esto lo digo porque como si vinisteis a esta charla es que seguramente en algún momento pues leéis todos los días cosas, escucháis y demás. Bueno, de lo que se va a hacer, olvidaros. Esto es el plan especial vigente del plan de Vidas, que es de 2008, que se iba a modificar en 2008, que se sacó a subasta por 60.000 euros, que evidentemente nadie se iba a meter en este vergel por ese dinero, se volvió a sacar y quedó vacío. Y yo siempre pensé que nunca entendí por qué quedó vacío y si se siguió insistiendo, salvo que es que lo que se pretendiese era cambiar lo que en aquel momento se estaba aprobando, que parece que es lo que está pasando. Pero esto es lo vigente, con alguna modificación de este entorno para que veáis. Esto es el plan especial que establece la estación, que establece estos edificios que eran bastante singulares y todo lo demás. Perdemos la centralidad, independientemente de que vaya aquí, aquí o aquí. Y claro, ahora perdemos la centralidad y la jugada que se pretendía, que era que se pidiese un dinero a cambio de eso, pues también se pierde. Con lo cual yo creo que ya que has perdido el dinero y demás, por lo menos entiendo que liberaliza el suelo al máximo posible. No nos vendría mal una zona de esparcimiento adecuadamente tratada en ese entorno, ¿vale? No una champonada, como se dice vulgarmente. Y este es el proyecto concreto del estudio informativo de 2020, ¿no? El aparcamiento subterráneo previsto, el edificio de viajeros de la futura estación intermodal, la estación de autobuses prevista. La estación de autobuses pública es una competencia del Principado de Asturias, ¿vale? Tampoco nunca entendí, ni sigo sin entender, a medida que consultas más documentos, porque el Ayuntamiento nunca en ningún momento dijo, oiga, me tiene que hacer la estación pública de autobuses. Y como esto va para largo, hágame la estación pública de autobuses y ya iremos bien. Bueno, es competencia del Principado de Asturias. No tenemos estación pública, no tiene... Todo lo que escuchéis de movilidad, si uno se plantea, vamos a ver, si no tengo estación pública de autobuses, el tren me deja de mala manera, todo lo que tenga que ver con la movilidad ya está fastidiado al final, ¿vale? Sin entrar ya en determinadas dinámicas, con lo cual, lo que tenga que ver con movilidad pública. Salte, porque debo ir parado. Sí. Salto a la sala. Me dijeron, no pongas muchas cosas de texto porque vas a aburrir. Vale, solo pongo estas cosas. La Salia tiene una deuda de 120 millones de euros. ¿Vale? Voy a quedarme con esta porque creo que voy a dar toda la explicación con esta. La Salia arranca de una buena idea que se hace en 2003. Es un acuerdo entre el Gobierno del Principado de Asturias, la FADE, Comisiones Obreras UGT, en la que se considera que tener una zona de actividades logísticas, una especie de puerto seco, para trabajar en la diversificación de los puertos, tanto del puerto del Museo como del puerto de Avilés, puesto que ya se preveía que pudiese haber determinadas circunstancias que modificasen el tráfico habitual, pues la Salia venía a solucionar ese problema, que era cierto. La idea. Del 2003 en adelante, a partir de esa idea, ya todo lo demás ya fue complicándose. Se hace un dimensionamiento de la acera quizá un poco demasiado de venirnos arriba, de grandonismo, de los 4.133.000 metros cuadrados. Eso conlleva una serie de expropiaciones, una serie de costes muy elevados. Está el tema del tribunal de los justiprecios, está el tema de que se nos cae la autopista del mar también. Pero por definición, fijaros en una cosa, ¿vale? Encontré
18 noticias de 18 empresas distintas que dijeron a lo largo de todos estos años que iban a venir a ponerse una sala. Cero. No. Cero. Algunas de esas empresas eran anunciadas incluso por representantes públicos. Nadie dijo, oye, pues igual me equivoqué. No. Pero creo que en esta hoja se define lo que os quiero decir. En el año 2008, entre otras que iba a venir el Corte Inglés, pero la demanda de las parcelas superó el 160% del suelo que se va a desarrollar. Cero industria. Solo hay una parcela vendida que no está vendida, sino que está dado el dinero y apalabrado como si tiene que ser a Seta, que puso 700.000 euros. Sí, creo que estoy con la cifra exacta. Cero empresas. Pero, fijaros, el informe de la auditoría de cuentas anuales, bla, 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 abreviadas, con fecha, el último, con fecha 17 de mayo de 2021, ojo, el informe de la auditoría de cuentas. En el punto de incertidumbre material relacionado con la empresa en funcionamiento, con la propia ZALE, se menciona carácter estratégico, bla, 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 como proyecto interregional, bla, 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 y teniendo en cuenta la demanda de empresas industriales y logísticas para su implantación en ZALE. Y yo, primero, estás acabando una parte de los accesos, te queda toda la parte del vial de joven que únicamente está saliendo a la palestra. Dicen que van a encontrar dinero, como bien sabéis, vosotros cuando vais a casa y no tenéis dinero, buscáis dinero, no se sabe dónde. Bien, no tenemos el vial de joven, están acabando ahora los enlaces. Sigue sin subestación eléctrica, que son 12,5 millones de euros. Sigue sin retirar las líneas de alta tensión, que tiene dos que atraviesan, y no puedes para una empresa de abajo, que tiene un coste de 3,5 millones. Más la deuda de 120 millones. Más que una empresa no se va a poder poner en un sitio en el que no tiene enlaces ni forma de comunicarse, más que es una zona de actividades logísticas industriales que necesita no solo comunicaciones, sino buenas comunicaciones y además comunicaciones intermodales. Es decir, que llego con un contenedor en un camión, tengo que llegar a un sitio en el que me lo cojo con ferrocarril o viceversa. Tendrían, insisto, me parece una idea lógica. Podría haber sido una muy buena idea, pero es que la forma de desarrollarla se hizo mal. Necesitaba estas cosas, que necesitabas coger el dinero, poner el dinero y hacerlo, y que estuviese construido en 2 o 3 años, porque si no, la cosa se te cae. Construir, lo que vais a ver ahora, esta es la realidad que sale en la página, con un estudio de demanda de 2013, que vale, a lo mejor es una obsesión personal, ¿vale? Con la ZALE, yo no digo que no. Porque es que me pone mal no ver que se haya gastado suelo, que se haya consumido suelo, que se hayan dicho que iban a salir 12.000 puestos de trabajo de ahí, que se hayan dicho una serie de cuestiones y que se sigan diciendo. ¿Vale? Hay un estudio de demanda del año 2013 del Gobierno Principal de Asturias con una serie de crecimientos de mercancías captadas desde la carretera, desde el ferrocarril, con estas cosas tan molonas, que justifica una estación intermodal que quieren hacer allí que tiene sentido. La estación intermodal tiene 2 fases, el total de las fases son 56 millones de euros, ¿vale? Lo que pasa es que el estudio de demanda, todo lo que dice es mentira. El estudio de demanda dice que la demanda durante los siguientes años va a crecer un 39,4%, sumada ferrocarril y carretera. Si tú coges los datos oficiales de lo que quieras, es decir, de las fuentes oficiales, y el descenso del tráfico en el arco, no me metí en 2020 porque me considera absolutamente ventajista, pero me metí en el rango partiendo 2 años antes de ese propio estudio, 2011, que ese estudio era 2013, hasta 2019. El descenso fue de un 4,1, es decir, falló en un 44%, entonces 44,76. Si tú estás basando el desarrollo de un elemento capital en un estudio de demanda que no tiene que seguir el mismo rigor que el que te exige tener una publicación, una revista científica con una comisión de expertos independientes que dictamine que lo que estás diciendo obedece a la verdad
Digo los nombres de las empresas hasta donde sé que han hecho muchos de esos estudios. Y ahí digo que en el momento que la Fundación Álvaro González me dijo que ok, supuse, bueno, aquí no puedo no decir cosas, igual que digo los nombres, las empresas, es la realidad. Si alguien en algún momento consulta eso y considera que tiene que decir algo, que lo diga. Los datos, todo viene con su fuente, todo viene referenciado. Bueno, pues una de las inversiones mayores que tenemos sobre la mesa tiene unos datos que no son ciertos. Que la demanda de mercancías de carácter internacional no es esa. Y que si no es esa, tú por hacer suelo no vas a generar que eso cambie. El problema es más gordo. El problema se llama arco atlántico. Pero en eso no hablo porque entonces sí que me quedo sin paz. En la última de las fallas, el gobierno del Principado de Asturias, una de las 5 puntos de ayuda que ha puesto sobre la mesa ahora, que creo que se llama Conecta, conectividad, tiene que ver con destinar 376 millones de euros para la ZAL. No penséis que yo hago una crítica porque quiero hacer una crítica, de hecho lo digo en la investigación, insisto, que la idea no es mala, insisto, si llegan 376 millones de euros y esa inversión se hace de manera que en la parte pública siempre es complicado hacer, pero se hace de manera que meto dinero y vamos a funcionar, pues seguiría teniendo cierto sentido. Y lo que pasa es que yo creo que vamos tarde, porque hemos perdido elementos clave. Bueno, esto es para que os hagáis una idea de lo que hablamos, ¿no? La superficie, lo que está organizado, la fase 1, la que pendiente de desarrollo, que sería la segunda, que es donde va la estación intermodal. Tendría su gracia que hubiese una estación intermodal en la Zalia, allí, y que en Gijón siguiésemos una estación provisional. No sé si nos haría mucha gracia, pero bueno, tendría su aquel. Aquí va la estación intermodal y estas serían las siguientes fases. Que evidentemente a vista de hoy todo el mundo podría llegar a creer que esto ya es como, mira, déjalo estar y vamos a dejarlo así si es que se desarrolla, ¿vale? Esto que os digo así en palabras, bueno, sí, pero en realidad, ¿qué pasa? La Zalia es el Principado de Asturias, Ayuntamiento de Gijón, Ayuntamiento de Avilés, que apenas es un 5% y ya prácticamente no es, y las autoridades portuarias de Gijón y de Avilés, 30% de Gijón, 15% de Avilés, el Ayuntamiento y 5% de Avilés. ¿Qué pasa? El Principado de Asturias quiere asumir ahora la realidad, que es verdad, que prácticamente es él y el Ayuntamiento de Gijón quienes están sosteniendo la deuda, 90% del Principado de Asturias, un 10% del Ayuntamiento de Gijón, y quieren que pase a ser, digamos, suya, ese porcentaje modificado. Las autoridades portuarias no tienen capacidad económica de ir asumiendo esta serie de gastos. El Ayuntamiento de Gijón, la Zalia, le supone entre 1,5 y 1,7 millones de euros anuales, que eso, en un ayuntamiento como el nuestro, con una capacidad de inversión, en este presupuesto del anterior, de 11,4 millones de euros solo del ayuntamiento, no del grupo ayuntamiento, es decir, no sumando las empresas públicas, es muy alta, es casi un 15%. Es decir, se está comprometiendo dinero a esto, sin tener nada. Entonces, durante muchos años, 2009, 10, 11, 12, 13, y hasta el 2023 que vamos a estar pagando. Bueno, por lo menos lo que persigue esto es ponerlo sobre la mesa. Y acabo. Zalia, es decir, hablamos de pandemia, de la Zalia, y ahora paso al agua. Que era mi tema favorito, pero mirad, en 1991 se firma un acuerdo, había un problema de gestión de aguas en Gijón, no hubo de abastecimiento hasta que se conformó la EMA en el 65, pero de saneamiento lo sé, sigue habiendo los días de hoy, menos. En el 91 se firma un acuerdo entre el presidente del Principado de Asturias, el ministro de Obras Públicas y Transportes y el alcalde del Ayuntamiento de Gijón, ¿vale? Y se dicen cosas en el BOE muy interesantes y difícilmente las podremos ver hoy o encontrar en documentos oficiales hoy con claridad. En la ciudad de Gijón, las aguas residuales se vierten directamente al mar. Esto durante tiempo no se decía o provocando un deterioro del medio especialmente grave y notorio, que afecta a la primera línea de costa e incluso a su principal playa, la de San Lorenzo, lo que significa decir que se ve dañado su patrimonio más importante. Esta situación constituye el obstáculo más serio para la mejora urbanística de la ciudad basada en
zona este que vertían directamente por un tubo al mar agua sin tratar. Y ninguna administración consideró que se iba a leer lo que ella misma decía. Y de alguna manera ponerle freno a eso, bien sea porque no puede haber viviendas que no tengan un saneamiento garantizado, bien sea porque tengamos que darle saneamiento. Pero fijaros, este año, en el 91, se acuerda en la Unión Europea una norma, una directiva del agua residual. Esa directiva del agua de 1991 entraba en vigor en el año 2000, 9 años después. Por eso se hace esto. Vale. La depuradora que tenía que dar servicio final a eso, se supone que está entrando en funcionamiento ahora. Es decir, la depuradora del este tenía que estar construida y funcionando en el año 2000. Año 2022. 22 años después. Pero hay más anécdotas. ¿Vale? Tenemos esa directiva. Voy contando en el desarrollo de la investigación todo lo que va sucediendo. Esto es a modo anecdótico. Este era el emisario, podéis verlo, se ve esa peña rubia, es lo que se puede ver. Era donde se vertían las aguas residuales de la zona este hasta el año 94, hasta que se hizo el emisario submarino, en el que básicamente era lo mismo, meterlo bajo tierra, meterlo por mar, pero lo que saliera lo mismo, es decir, agua sin depurar. Eso para el ecosistema, bueno, no es. Hay anécdotas que también cuentas, porque hubo un momento que se constituyó una plataforma, nos puede parecer gracioso, pero dos depuradoras, porque en algún momento de máxima iluminación se pretendía hacer una super depuradora en la zona oeste, además no donde está esta, sino más o menos de la playa de la Arbellán, que aglutinase el saneamiento de todos los habitantes y además de la cuenca central de Asturias. Pretendía hacer eso. De hecho, el Ayuntamiento anunció la ampliación del Museo Etnográfico de Pueblo de Asturias en los terrenos destinados a la depuradora este porque ya no se iba a hacer. Con el problema que tenemos de saneamiento. Bien. Este es un plano de saneamiento de la zona este. Seguramente sea el plano que la hemos tirado. Y digo esto con todo el peso de las palabras de lo que acabo de decir. Son los puntos conflictivos que tenemos en el terreno de Delpines. Bien sea la salida de los... ¿Sabéis? Es que esto ya se me va. Es una red unitaria que tenemos en Gijón, lo cual quiere decir que cuando llueve mucho los colectores para no reventar a línea, y esos son parte de los puntos de líneas que hay en la parte sur. Ahora, con el pozo de tormentas que está aquí, eso se subsana, que por cierto, no hubiese venido mal que hubiesen puesto sistemas de alarma cuando abren las compuertas del pozo de tormentas, que están, los podéis ver desde el puente, eso libera pocas veces, 3, 4 al año, pero cuando libres el pozo de tormentas, la cantidad de eléctricos que van a salir por ahí van a ser bastante grandes, y no pusieron ni siquiera un pitching de colores o algo para hacer, bueno, en fin. Y la depuradora del este. Bueno, este es un mapa que es de los que más orgulloso estoy de él por ser capaz de encontrar la documentación. La Comisión, el Tribunal de la Comisión Europea dice en su sentencia primera, hay dos que nos dicen que ustedes van a pagar por no depurar. En el Reino de España, el sector específico de tratamiento de las aguas residuales pone de manifiesto el existencia de un comportamiento ilícito recurrente de dicho Estado miembro de este año. Vamos. Ilícito recurrente. Lo cual es gracioso si leéis esto, y ahora lo resumo yo, que es la abogacía del Estado en 2015 defendiendo que tenía que estar en la depuradora de funcionamiento diciendo que se está contaminando lo bestia. Es como en las alegaciones que se mandaron al Tribunal Europeo de Justicia se decía lo contrario, pero luego se utilizaba aquí para justificar que poder sacar adelante la depuradora. Es de estas cosas difíciles de explicar. Y acabo con las conclusiones generales. Toda una cita prestada de Manuel de Carlos de Roa que cita, y es que le pregunta a un catedrático muy conocido de Relaciones del Territorio que para qué servía esto del urbanismo o la ordenación del territorio. Y dice él, para contribuir dentro de lo posible a que la gente sea un poco más feliz. Me pareció perfecta definición de lo que yo comparto modestamente con ese señor, y es que para eso tiene que servir la ordenación del territorio. En Gijón, y acabo, en los últimos 30 años, la sensación, después de hacer esta investigación,
realmente, y hay algunas personas aquí que se lo tuve que preguntar porque me daba cosa, decir, pero ¿cómo voy a acabar con esto? Es de tristeza. Yo no nací en Gijón, yo vine aquí hace 20 y muchos años, fue una decisión de decidir, ¿no? Venir. Y es en la ciudad en la que espero estar y desarrollarme, entonces uno se siente a veces como decir, es que decir esto de la tristeza es como que no te sientes con ese peso para decirlo. Pero gracias a haber podido desarrollar ese trabajo, creo que es la realidad. No es más que la realidad. Tuvimos algunas oportunidades que hemos dejado pasar y creo que la gestión de la cosa pública, y aquí meto a todo, tanto la parte que la gestiona como la parte que se calla y no denuncia o no dice nada, nos ha dado lugar a cargarnos una ciudad urbanísticamente, casi a cargarnos una costa medioambientalmente, a tener grandes fantasmas que sustentaron muchas campañas políticas y que siguen sustentando campañas políticas, vendiendo lo mismo una y otra vez, la Zalia, el plan de líneas. Por favor, es mentira. Los datos están ahí. Solo es leerlos, no tiene más. Y concluyo. Por eso lo que yo pretendía con todo esto es que al menos se esté un poco más informado, un poco más difícil, pero un poco más informado es lo que se intentaba. Y nada más. Gracias. Gracias a los dos por vuestra intervención. La verdad es que creo que entramos todos en el modo de presión y nos dan ganas de coger una patera y marchar por ahí, por el mar, a ver dónde regalamos. Pero, como se dice por aquí, y es lo que hay y así hay que contar. Ahora tienen ustedes la oportunidad de hacer alguna pregunta a nuestros invitados, si quieren preguntar algo. Sí. Bueno, así en alto, quería preguntarte dos cosas. Una respecto al tema de las aguas, el tratamiento de las aguas, está bien decir que se tira agua al mar y que afecta mucho, ¿no? Y que Europa no nunca. Pero, ¿cómo hay estudios del impacto, digamos, medioambiental? Porque estaría bien saber lo que estamos haciendo mal, porque de 20 años tener agua sin tratar es importante. Y luego, bueno, sí, me refiero, aquí analizas todo lo que está mal, pero bueno, y llegamos a la conclusión muy brevemente, pero también sería muy interesante. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos bien? ¿Cómo solucionamos los problemas que tenemos? Muy buena pregunta, Ulises. Sí. ¿Puedo decir lo que hiciste conmigo? Sí, claro. Ese chaval que ves ahí vino un día a decirme en el año 2015 creo que el túnel del Metrotren está inundado. Al día siguiente bajamos a hacer unas fotos que las podéis ver en la investigación, en la que efectivamente estaba inundado, abandonado y dejado. Hay por aquí algunos responsables políticos que luego cursaron las debidas fotografías al ministro de la época, el señor Íñigo de la Serna, y la verdad que ahí sí que empezó a moverse un poco el asunto. Gracias a Luis, que fue el que es el mérito todo suyo. Si no llegase por él, no se hubiese bajado ese túnel. Dicho eso, mira, ahora el Ministerio de Medio Ambiente han sacado unos pliegos de información para el análisis de los ecosistemas marinos y están haciendo una cartografía muy interesante de los puntos negros conflictivos de vertidos, están haciéndolo en toda España y toda la zona de la cuenca este, nuestra, demás, va a ser, dentro de 2 años se publicará toda esa información y ahí sabremos que efectivamente nos hemos cargado parte del ecosistema, no todo, y los daños que hayamos tenido. Y respecto a las cosas buenas, sí. Las hay. Es decir, ¿cómo podría hacerse esto? Mira, el caso del ferrocarril, si el túnel del Metrotren, esa locura, pero bueno, si entra en funcionamiento adecuadamente, el concepto nuestro de ciudad cambiará realmente. El concepto de movilidad, de cómo nos vamos a mover en la ciudad, cambiaría radicalmente. Creo que no lo vamos a ver, pero eso sería una solución. La Zalia y desde el inicio. O sea, al final esos fondos europeos la dotan de tal, y además alguien en Madrid dice, oye, esto del Alto Atlántico, este super puerto seco que vamos a tener aquí en la Zalia puede servir, pues también serviría, pero eso también implica peso político, cosa que me parece difícil.
Respecto al urbanismo, hay que volver a dar identidad a la ciudad. No podemos permitir cargarnos absolutamente nada más y cualquier actuación que se tenga en la ciudad debería obedecer a unos criterios técnicos, sensatos y coherentes y dejar los criterios políticos en la entrada del ayuntamiento o de la Junta de Gobierno porque no nos sirven. Necesitamos que la ciudad, que le quedan 4 elementos identificativos, no los pierda, tanto a nivel general, actuaciones como la del plan de vías de Solarón, como a nivel de detalle, que estamos viendo algunos desarrollos urbanísticos que serían más que discutibles que están asegurando esa identidad, al contrario, no nos lo podemos permitir. Cualquiera que venga de afuera, yo lo siento, pero no me parece que nuestra ciudad es maravillosa y guapísima como ciudad, es así. Y tenemos que contribuir a que eso no sea así. Entonces, bueno, va a requerir mucho trabajo y que sobre todo lo de siempre. Se dice mucho, pero es verdad que la sociedad civil esté adecuadamente formada e informada de las realidades para que luego actúe en consecuencia en todos los ámbitos, no solo en el político, en todo, en el día a día. Bueno, yo tengo una pregunta y una crítica. Empiezo con la crítica. Cuando hablas de Italia, se te olvida una cosa que yo considero que es fundamental, que es lo gratuitamente que se destruyó la parroquia rural de San Andrés de los Tacones, con toda esa gente que había nacido allí y que ya tuvo que soportar la implantación de la gran industria, el embalse, etcétera, etcétera. Y coincido totalmente en esa aniquilación de nuestra identidad gijonesa, pero de una manera absolutamente desbocada. Es una destrucción loca. Y la pregunta era, pues al hilo de la actualidad, yo que por avatares profesionales tuve que residir fuera de España bastantes años, más de los que me gustaría, un buen día cuando volví a Gijón descubrí aterrado que esa especie de plazoleta que hicieron al final de la Avenida Castilla no era para los coches, sino que era para los peatones. Me parecía sitio ideal para que, si ese Gijón fuera de los 70, para que alguien te sacara una navaja y te robara la cartera, ¿no? Cuando en realidad, desde un punto de vista, no hace falta ser geógrafo para pensar que en esa glorieta subterránea tenía que ir el tráfico rodado, para que quedara una superficie idónea para la circulación humana. ¿Cuál sería tu solución para el muro? ¿Soterrar de una vez, como hicieron gobiernos de derechas en Madrid ante las grandísimas críticas? Porque a veces parece que los gobiernos de derechas son mejores en cuanto a la movilidad. Yo me remito a las pruebas. O sea, si para mí no hay mejor política de izquierdas que un trabajador que vive en la zona sur pueda coger la estación de metro y plantarse allí donde esté su puesto de trabajo. Y Gallardón, denostado por muchas razones y por muchas más que ni siquiera imaginamos, pues soterró la M30 y ahora mismo se está trabajando en el remate de Madrid-Río, en la zona del antiguo Manzanares, el Estadio Atlético de Madrid. ¿Qué piensas tú que habría que hacer? La primera, respecto en la investigación sí hago mención a lo que supone la pérdida de valor del paisaje, lo que supuso para San Andrés de los Tacones. Hubo reivindicaciones en ese sentido. Hago mención en la investigación a esa realidad, como hago menciones a los manchas verdes cuando el tema de las analizo. Igual me cae un borrazo pero bueno, creo que es lo suyo, o sea, hago el análisis de eso. Y respecto al muro, como no vale de nada decir las cosas y no ejercerlas, yo no lo sé cuál es la solución ideal, no lo sé, tendría que estudiarlo. Probablemente no la que hay y probablemente, seguro, no de la forma de la que se ha hecho. Lo que pasa es que parece que cuando hablamos del muro, mira, la solución que tiene que haber para el muro es una solución, cuando antes hablaba de los planes generales, tiene que haber una solución general de qué quieres hacer con la ciudad. Es decir, ¿cómo voy a diseñar la pacificación del tráfico a la que vamos? ¿Vale? Pero no me sirve nada ir peatonalizando esta calle, haciendo esta vía verde, no. Póngame usted sobre la mesa, como yo puse el mapa de Gijón, y sobre eso trabajamos. No hay otra forma de trabajar. El muro
por sí mismo. Tú no puedes poner un tabique donde la rotonda y otro tabique donde la escalerona, y eso es el muro y trabajo ahí. Yo creo que ese es el principal error. Hasta que no se vea como el conjunto de actuaciones, todo lo que se haga del muro, sea lo que sea, no van a acertar. Pero bueno, tengo mis dudas de que acabe haciéndose un análisis así. ¿Una pregunta más? Sí, por favor, les ruego que sean breves para que puedan participar más personas. Buenas tardes, me hago por la exposición brillante de humanista de Expo. Hablamos del muro, un problema clave que es el problema de la circulación, del urbanismo. Hay dos edificios que dan sombra a la playa desde hace muchos años, al menos dos que yo ya he contado. Que son el que están Jovellanos 2, en la esquina del Náutico, y el que está donde la taberna del Pilar. Que tú te estás bañando en la playa a ciertas horas y te da la sombra ahí justamente. Igual que se expropian carreteras, fincas, parcelas para hacer autopistas y demás, ¿sería viable en algún momento ver qué pasa con esos dos edificios que le quitan un trozo de playa al mayor activo turístico de la ciudad? No sé si tirarlos, enrucharlos, si se me parece. ¿Se puede hacer algo con esos dos moles que dan sombra a nuestra playa? No se puede hacer nada. Los derechos originados de haber hecho ese edificio, de haber permitido ese edificio, esos edificios y muchos otros, ya no hay ninguna forma. En un mundo hipotético y onírico, pues sería llegar a un acuerdo con todos los propietarios de todos los pisos de ese edificio y ofrecerles una alternativa habitacional en un entorno que todos los vecinos considerasen adecuado y un desembolso, no sé, de 7, 8 millones de euros por edificio. O sea, no, ellos no están ahí derivados de ninguna laguna legal, sino de decisiones tomadas por el órgano correspondiente, en este caso el ayuntamiento, con lo cual cumplen la legislación vigente y la cumplían en su momento. No podemos hacer nada. Lo que no tenemos que permitir es que volvamos a hacer cosas así. Bien, solo indicarles que el próximo acto que organicemos el Ateneo Jovellanos será el día 1 de febrero, donde el periodista e historiador don José María de Juana Mayor nos presentará su libro Y murieron en el exilio, el largo y duro camino recorrido por la mujer en España 1868-1940. Están ustedes invitados. Y nada más, muchas gracias de nuevo, les deseo que tengan un feliz resto del día.